Que Dios te bendiga, amigo y hermano que estás en sintonía en esta hora a través de nuestras redes sociales. Gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Ahí donde tú estás puedes ir, tomar tu Biblia, tomar tu cuaderno de notas, de apuntes, tus lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir este tema que yo le he puesto buscando la paz. Entonces, en estos tiempos y en todos los tiempos que hemos estado viviendo debemos de aprender a buscar la paz. Y la paz no viene si no tenemos relación con Dios. Por eso quiero empezar con una oración, nuestro tema del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias porque permite, Señor, que compartamos tu preciosa palabra. Señor, te pido que hasta donde llegue el consejo de ella, Señor, puedan ser los corazones cambiados, las vidas cambiadas, Señor, y sobre todo que tu Espíritu Santo dé crecimiento a la palabra, Señor, para que podamos ser mejores cada día a través de ella. Señor, yo te suplico, Padre, que nos permitas, Señor, poder sembrar en los corazones de aquellos que anhelan, que desean aprender, que desean, Señor, saber más de ti por medio de la palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Entonces quiero que hablemos acerca de en búsqueda de la paz o buscando la paz, ¿verdad? Voy a poner aquí paz en grande, ¿ok? Y vamos a poner aquí el nombre, buscando la paz. Fíjate que cómo es de importante que nosotros aprendamos a buscar la paz, pero debemos de entender que el origen de la paz, y aquí lo voy a poner, el origen, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá con este color, el origen. Tú ya sabes quién es el origen, ¿verdad? ¿Quién es el origen? Amén, amén. Jesús, aleluya. El Señor Jesús es el origen de la paz. Y eso lo podemos encontrar nosotros en Juan 14, 27. Juan capítulo 14 y verso 27. Lo voy a leer acá. Yo sé que tú lo tienes ahí en tu Biblia, pero dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, el origen o la búsqueda de la paz no termina cuando el Señor Jesús se manifiesta y nos muestra la paz. El Señor dice que Él nos dio la paz. Entonces ahí empieza el proceso para que tú y yo caminemos, vivamos, recibamos, que hagamos permanecer esa paz en nosotros. Entonces, ya partiendo del origen, no podíamos poner otro porque porque aquí vemos en este pasaje dos clases de paz. La paz que Cristo da, pero la paz que el mundo también da. Voy a obviar la paz del mundo porque realmente no quiero hablar de ella, sino quiero hablar de la paz que viene de parte de Dios. Entonces, el origen es el Señor Jesús. Ahora, si tú no conoces al Señor Jesucristo, entonces tenemos que partir por eso. Ahora tú que nos estás viendo, que tal vez no has reconocido al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, quiero que escuches y al final quiero orar por ti para que puedas tú recibir ese regalo precioso de la paz. Entonces, recordémonos, y quiero tal vez agregar aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo tal vez con este color. El origen de la paz, ¿verdad? Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. O sea que nos lo dieron a nosotros. Es un obsequio. Pero ¿qué hacemos nosotros con la paz que Dios nos ha dado? Entonces, también aquí dice, bueno, entonces ya vimos que el origen de la paz es el Señor Jesús. Ahora quiero que veamos también voy a poner este colorcito aquí, que la paz también la tenemos que buscar. El origen es el Señor, pero de ahí en adelante tú y yo tenemos que ir en búsqueda de más paz. O sea, tenemos que hacer crecer la paz adentro de nosotros. Entonces vamos a poner que la paz también hay que buscarla. ¿Verdad? Aquí tú ya sabes qué pasaje vamos a poner, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 y verso 14. Hebreos capítulo 12
y verso 14. Dice la escritura, buscad la paz con todos. Oh, aquí voy a marcar, ¿verdad? Con el verdecito, para que vayamos llevando una secuencia de colores, ¿verdad? Aquí tiene que ser con todos. Con todos, no solamente con los que te caen bien. Porque a veces estamos en paz solo con el que nos cae bien. No, no, la paz es con todos. Entonces, buscar la paz, dice, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí realmente lo que nosotros podemos ver es que se marca cuando uno busca la paz. Y claro, también está la santidad. Pero como estoy hablando de la paz, vemos que cuando hay un proceso de búsqueda, cuando el Hijo de Dios empieza a buscar la paz, hay una apertura de ojos. Te voy a tratar de dibujar un ojito aquí, ¿verdad? Un ojo abierto, ¿verdad? Eso por lo menos parece un ojo, por lo menos desde aquí sí parece un ojo, espero, ¿verdad? Hay apertura de ojos, ¿verdad? Hay que nuestros ojos se van a abrir para poder ver al Señor, para contemplar. Entonces, no debemos de tomarlo a la ligera, sino que estar en ese proceso constante de búsqueda de la paz. Puede ser que tú tal vez digas, no, pero yo no tengo ninguna guerra, no tengo ningún conflicto, no estoy en ningún problema. No, es que la paz no significa ausencia de guerra, ausencia de problemas. Porque la verdadera paz que nos ofrece el Señor Jesús es aquella a pesar de que hayan problemas, conflictos, guerras. Esa es la paz verdadera, esa es la paz que perdura. La otra paz que cuando no hay conflicto, cuando no hay nada, es pasajera porque en cualquier momento puede explotar cualquier problema, cualquier discusión y te puede quitar la paz. Ahora, cuando nosotros entendemos quién es el origen de la paz y si logramos mantenerla con todos, la apertura de ojos que vamos a tener nos va a hacer que aunque hayan problemas y que aunque hayan dificultades, nosotros siempre vamos a tener esa paz. Ahora, nosotros debemos de entender que Dios, por decirlo así, ha dejado a la humanidad. Este es un legado, es un regalo maravilloso, el cual le llamamos paz. Este es un regalo que el Señor nos ha dado, y es tener la paz. Entonces, nosotros debemos de procurar preservar la paz. Entonces ese es otro punto. Si el Señor nos ha regalado, nos ha dado ese obsequio tan precioso en Él, en Cristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la paz debemos de preservarla. Preservarla. Y aquí quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4 y verso número 3. Efesios capítulo 4 y verso número 3. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu o en el vínculo de la paz. Aquí vemos tres palabras que son bien importantes, a las que les debemos de poner atención. La primera es esfuerzo. Debe de haber un esfuerzo, ¿verdad? Debemos de esforzarnos. También dice, esforzarnos ¿para qué? Preservar. ¿Verdad? Preservar. Debemos de esforzarnos por preservarla, ¿verdad? Aunque ya lo puse aquí, lo vuelvo a marcar. Es que lo vuelvo a marcar, ¿por qué? Porque la paz se puede perder en cualquier momento. Te dan una noticia que no te agrada, te enteras de algo, te fue mal en tu trabajo, o quizás, no sé, cualquier circunstancia pasó, te viene a la memoria un recuerdo que no te agrada y te quitó la paz. Pero nosotros, si entendemos el origen y la tratamos de buscar constantemente, debemos de aprender a preservarla para no perderla. Ahora, aquí dice que entonces es por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir de que la unidad del Espíritu se logra con el vínculo de la paz. Entonces aquí voy a poner acá, que entonces esto nos habla de unidad. Aquí lo voy a poner, unidad. Unidad. Cuán hermoso, el Salmo 133 lo dice. Mirad cuán hermoso es
que los hermanos habiten, permanezcan juntos y en armonía, en unidad. Ahí el Señor envía paz, bendición y vida eterna. Entonces, quiere decir de que este vínculo, voy a ponerlo acá, vamos a ponerlo con otro color, con un color anaranjado. Vínculo, esto nos habla de vínculo. De vínculo. Entonces, este vínculo nosotros debemos de procurar preservarlo, de que no se rompa. Si se rompe ese vínculo, entonces estamos, hay problemas, porque entonces no vas a poder soportar, siempre vas a estar triste o siempre vas a estar enojado, siempre vas a estar angustiado, es decir, siempre vas a perder la paz por cualquier cosa. Esta palabra vínculo se dice en el griego sundesmos, sundesmos, y literalmente significa lo que une, aquello que une, lo que une. Entonces aquí debemos de hacer nosotros la pregunta, ¿qué nos une a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos une a nosotros como hermanos en Cristo? ¿Qué nos une a nosotros como familia? ¿El vínculo de la paz? ¿O problemas? ¿O tristezas? ¿O recuerdos negativos del pasado? Todo eso se puede quitar, se puede librar con la ayuda del Espíritu Santo cuando hemos aprendido a manejar y entender el vínculo precioso de la paz. Entonces, por ejemplo, la palabra paz, y lo voy a poner tal vez por acá, por este lado, lo voy a poner con este color moradito. La paz, aquí quiero que veamos, mira, la paz, paz, y lo voy a poner acá. En el hebreo se dice shalom. Por si tú lo deseas ahí anotar. H7965 y se dice shalom. Claro, nosotros hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? Entendemos esta palabra, ¿verdad? Shalom. Hay quienes la repiten, pero lo que significa esta palabra es estar completo. A mí me impresionó. Completo. Es decir, que no le falta nada. Aquel que tiene la paz no le falta nada. Pastor, pero aunque no tenga escasez de alimentos y tenga escasez material o le falte el que tiene paz no le falta nada. ¿Verdad? Yo ponía el ejemplo la vez pasada de los niños chiquitos, ¿verdad? Un niño chiquito, un niño pequeño, ¿verdad? Que crece en la pobreza. Pero en su mente él no es pobre, él es feliz, él no tiene problemas con que tal vez está pasando escasez o pobreza. Cuando crece y entiende, esa es otra cosa. Pero un niño pequeño, él vive su vida tranquilo. Así tenemos que aprender a ser nosotros. Mire, el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, ¿verdad? He aprendido a vivir cuando tengo, cuando no tengo, cuando me reciben, cuando no me reciben. El Filipenses 4:12 dice, porque ya aprendí a vivir, dice, aprendí a vivir. Si hasta eso nos hace falta, amados hermanos, aprender a vivir, pregúntale a su hermano, ¿ya aprendiste a vivir? Porque dice, ya aprendí a vivir, ¿por qué? Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no sabemos de memoria ese verso, pero para llegar ahí es porque ya aprendí a vivir, teniendo dificultad. Entonces, el que tiene la paz, no le falta nada. Quiero que entendamos eso, no le falta nada. También, shalom significa feliz. Por eso es que te digo, feliz. Feliz. Ay, aquel que vive en paz, hermano, aquel que tiene paz en su corazón, él está feliz. Era lo que te ponía el ejemplo del niño. También hay otra palabra en el hebreo que es shelem. Te la voy a poner acá, porque también me gustó el significado. Viene del hebreo 8002, que es shelem. ¿Verdad? Shelem parece lo mismo, pero no, hay una diferencia. Y lo que significa shelem es sacrificio de agradecimiento. Padre. Sacrificio de agradecimiento.
agradecimiento. Sacrificio de agradecimiento. Voy a ponerlo acá porque también lo que significa es ofrenda de paz. Ofrenda que aquel que tiene paz en su corazón, aquel que tiene paz en su mente, aquel que si tiene paz no le falta nada, entonces sabe dar un sacrificio de agradecimiento, una ofrenda de paz. Ahora, la ofrenda de paz en la antigüedad se daba, pues obviamente cuando había habido un conflicto entre personas o cuando alguien había faltado al Señor. Entonces, para reconciliarse traía una ofrenda de paz. Pero no quiero hablar tanto del valor que tenían las ofrendas porque habían de diferentes clases, pero era la intención del corazón, el querer reconciliarse. No quiero hablar de las ofrendas en sí, sino que quiero que veamos del acto mismo de querer reconciliarse, de querer mantener la paz, de querer seguir estando completo, feliz. ¿Cómo? A través de la paz. Entonces tenemos mucho que aprender de la paz. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo se manifiesta la paz? La paz, ¿cómo se manifiesta? Pero antes de eso, quiero darte otra palabra que es paz, pero en el Nuevo Testamento, y viene del griego 15:16. Griego 15:16 y es Eirene. Es del griego 15:15. Es del griego 15:15. Y este te va a gustar porque el significado es precioso. Griego 15:15. Y Eirene significa tranquilidad. Tranquilidad. ¿Cuánto no daría la humanidad por estar tranquilos, verdad? Cuando uno está tranquilo es porque se siente seguro, ¿verdad? Cuando uno tiene tranquilidad en su corazón es porque no tiene problemas. Ahora, yo quiero volver a repetir, la paz que el Señor nos da a nosotros no necesariamente quiere decir que porque no tengamos problemas, sino que a pesar de los problemas o de cualquier circunstancia que nosotros tengamos, preservamos y mantenemos la paz de Cristo Jesús en nosotros. Ahora, también esta palabra Eirene significa, es que es impresionante porque significa paz mental. Paz. Voy a quedar con esto porque hay más, pero quiero continuar con el desarrollo del tema. Entonces, paz mental. Hermano, hay quienes cuando se van a acostar no pueden dormir, preocupados por lo que hicieron, preocupados por lo que va a ser el día de mañana y dan vuelta y vuelta. Después preocupados porque no pueden dormir. Después al día siguiente preocupados porque no se pueden levantar, ¿verdad? Están cansados. Entonces la paz. Entonces aquí podemos ver, este es como el universo. Yo le digo aquí que esto encierra todo lo que significa la paz, estar completo. El que tiene paz no le falta nada. El que tiene la paz no tiene necesidad de nada, aunque tenga escasez. Espero que me estés dando a entender y si me entiendes, ponme ahí, amén, aleluya. Yo creo, yo recibo y busco la paz esa que nos ayuda a estar bien delante del Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta la paz? Mire, ¿cómo se manifiesta la paz? Vamos a ver un par de ejemplos acá. Estamos viendo, o vamos a empezar a ver. Voy a utilizar tal vez otro color aquí, tal vez un color anaranjado. ¿Cómo se manifiesta? Aquí nosotros vimos más o menos la introducción de qué es la paz, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos la paz? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta. Y vamos a leer Romanos capítulo 14 y verso número 9. Y aquí vamos a ver cómo se manifiesta la paz. Y aquí yo le puse teniendo buenas relaciones. Buenas relaciones. Y es Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Y te lo voy a leer acá. Dice, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos
con los otros o de los unos a los otros. Qué importante es tener una buena relación. Tal vez alguien pensará, pastor, yo no puedo tener una buena relación porque no me llevan bien. Pero mira, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. A él no lo recibían y él seguía compartiendo. A él le habían dicho, te vamos a meter preso, te vamos a encarcelar, te vamos a matar. Y él seguía compartiendo. Él mismo decía a sus discípulos, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Padre Santo. Él nunca perdió la paz. Nunca perdió la paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¡Qué regalo más hermoso! El Hijo de Dios sin paz, qué difícil. Más en estos tiempos, porque puede ser de que estén preocupados por las noticias que se dan, lo que está pasando alrededor del mundo. Pero si nosotros preservamos la paz, teniendo buenas relaciones, entonces, fíjate que entonces tener una buena relación, esto a mí aquí me habla de tener una actitud, ¿verdad? Actitud, y voy a poner algo aquí, una actitud positiva. Porque hay quienes no les gusta llevarse con nadie, dicen, no, yo mejor no le hablo a nadie, se encierran en su burbuja, ¿verdad? Encerrados ahí en una burbuja para no hablarle a nadie y que nadie les hable. Esa no es la solución. Debemos de aprender a tener buenas relaciones. Ahora, ¿de qué otra forma se puede manifestar la paz? Primera de Corintios 16:10. Y aquí, la manera como se puede manifestar es con amistad. Con amistad. Mira qué bonito. Siendo amigo, ¿verdad? Primera de Corintios 16:10. Primera de Corintios 16:10. Y te voy a leer aquí el verso. Dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Verso 11. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Entonces aquí le vamos a agregar, ¿verdad? Tal vez el 11 también, porque era importante esa lectura, el 10 y el 11. Aquí lo vamos a poner 10, del 10 al 11. Entonces, ¿cómo es de importante cultivar una buena amistad? Claro, hay muchos que abusan de las amistades, ¿verdad? Hay algunos que ofrecen la mano y le quieren agarrar las manos, el pie, la cabeza, el pelo y todo, ¿verdad? Entonces hay quienes que se aprovechan y abusan de tu amistad. Por eso es que debemos de tener discernimiento y en algunos casos ni tanto discernimiento, ¿verdad? Aunque yo creo que cuando el Señor ha cambiado el corazón de uno, hasta por misericordia, ¿verdad? Uno preserva algunas amistades porque dice uno, Dios mío, ¿cómo se van a salvar? Entonces uno está tratando de llevarles el mensaje con el ejemplo, con la palabra, hasta que el Señor nos diga, ya no, aléjate. Mientras el Señor no lo haga, preservemos una buena amistad. Pastor, y aunque me jale el pelo, pues evita, aléjate un poco, mantén tu distancia social, ahora para que no te jalen el pelo. Claro, es un ejemplo el que estoy poniendo. Pero aquí vemos cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ¿verdad? A la iglesia de los Corintios, va a llegar Timoteo, él también hace el trabajo como yo. Como quien dice, cuando llegaba el apóstol Pablo, a él sí lo miraban bien y a Timoteo no. Y ahora le tocaba a Timoteo ir solo. ¿Cómo recibes tú a un enviado de Dios? Oh, si es el pastor, cuidadito. ¿Dónde lo pongo? Póngase, siéntese. ¿Qué quiere que haga? Oh, pero llega el enviado del pastor. Siéntese o quítese. No, si hay paz genuina en nosotros, vamos nosotros a poder trasladar esa paz a quien quiera que de parte de Dios llegue a visitarnos o llegue a compartir el mensaje. Yo estoy poniendo este ejemplo que debemos de cultivar la amistad, pero con el entendido de que hay amistades que solamente te quieren absorber lo positivo y nunca te dan nada, ni siquiera las gracias. Claro, uno hace las cosas de buen corazón, pero
también el Espíritu Santo nos debe decir cuándo parar, en qué momento. El Señor nos lo va a decir, pero mientras ese tiempo llega, debemos nosotros de cultivar una buena amistad, porque así es como se manifiesta la paz. Qué hermoso es tener amigos. Mira, el mejor amigo de nosotros se llama Jesús. Aleluya. Y Él nunca ha hecho nada para defraudarnos. Entonces deberíamos de aprender de Él a cultivar esa paz preciosa. Amén. Mira, que te voy a decir ahora, ¿de qué otra forma se puede manifestar la paz en nuestra vida? Ay, 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 este sí está sin agresión, sin agresión. Sin agresión. Sin agresión. Hechos 9:31. Hechos 9:31. 9:31 la traducción del Nuevo Mundo fue la que yo encontré. Y dice, ponle atención como dice esta versión. Entonces verdaderamente la congregación por toda Judea y Galilea y Samaria entró en un período de paz, siendo edificada, y como andaba en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo, siguió multiplicándose. Entonces aquí vemos un período de paz. Pero ¿cómo vino el período de paz? Siendo edificada. Ay, ay, ay. ¿Está siendo edificada, iglesia? Voy a ponerlo aquí con el color morado para llevar un patrón. ¿Cómo se consigue siendo edificada? Edificada. Y la otra cosa que dice es que el consuelo del Espíritu Santo. Edificada y consolada. Consolada por el Espíritu Santo. Claro, eso es más fácil, ¿verdad? El Señor nos consuela, el Espíritu nos consuela. Pero está siendo edificada. Nosotros podemos ver edificadores en la palabra. La palabra misma nos edifica. Los ministerios también nos edifican. Entonces, cuando estamos compartiendo la palabra o cuando tú estás escuchando la palabra, ¿te estás edificando o estás pensando en otra cosa? Te gana la mente. Te gana la mente, el pensamiento, y te desenfocas del mensaje. Porque, mire, hay distractores. Cuando la iglesia está queriendo ser edificada por el consejo de la palabra de Dios, siempre van a venir distractores. Que ya es tarde, que tengo hambre, que ya me quiero dormir, que mañana tengo que madrugar, que quiero ver un partido, que estoy aburrido. Van a haber muchos distractores. Pero tú y yo debemos de preservar y de buscar si de verdad queremos ser edificados. Este tipo de edificación, este tipo de palabra, de consejo que estamos llevando, requiere de que los oyentes sean valientes. Y te voy a decir por qué valentía. Porque nadie te está viendo. Nadie está viendo si tú estás ahí. Puede ser que tal vez solo abras el link de en vivo y te vas y ya lo dejaste ahí nada más. Pero nadie está viendo si de verdad estás poniendo atención. Oye, en el peor de los casos ni siquiera te conectas. ¿Verdad? A mí me alegra mucho ver que el pueblo se conecta porque veo que tiene hambre de buscar del Señor. Y no solamente en la iglesia, sino que aún a través de estos medios electrónicos, a través de estas redes sociales. Entonces, eres valiente, te felicito y te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, si tú de casualidad ves un hermano que no se conecta, exhórtalo, bendícelo, ámalo, ora por él. De repente tal vez no tiene cómo conectarse, ¿verdad? No tiene, aunque para poder conectarse no se necesita tener una cuenta de Facebook. Por eso es que les mandamos el link cada vez que empieza la transmisión para poder que todos se conecten, aunque no tengan cuenta. Pero entonces se necesita ser valiente y disciplinado para poder conectarse y ver una transmisión así en vivo. Claro, nosotros anhelamos, yo sé que tú también, pero nosotros anhelamos tener esa convivencia, esa coinonía, como estar con los hermanos y sentir el abrazo, la comunión. Eso nos hace falta a todos. Pero mientras eso se da, ejercitémonos
bien, de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos ser edificados? Aquí estamos siendo edificados. Tú estás siendo edificado al escuchar y yo mismo estoy siendo edificado al hablar. Porque el Señor me ha hablado, pero también yo estoy siendo doblemente edificado porque estoy compartiendo y estoy recibiendo. Ahora, ¿de qué otra forma viene de qué otra forma se manifiesta la paz? Mira, ya llevamos varios acá, ¿no? Es siendo diligentes. Siendo diligentes. Y aquí quiero que busquemos ahí en la Biblia Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Lo voy a leer acá. Dice, lo que también habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué verso más hermoso! ¡Qué verso más hermoso! Entonces, la diligencia a nosotros nos habla de una persona que está dispuesta a seguir órdenes, a seguir ejemplo, a ir más allá de la enseñanza, quiere ir a la práctica de la enseñanza. Cuando nosotros somos de ese tipo de hermanos, de ese tipo de cristianos, dice, el Dios de paz estará en vosotros. Aquí, recordemos, la paz, el origen de la paz es el Señor Jesús. Es un regalo, debemos de buscarla, mantener la unidad. Pero aquí ya vemos que si yo procuro poner en práctica todo lo que he aprendido, todo lo que me enseñan, todo lo que me habla el Señor, todo lo que cuando yo leo mi Biblia y empiezo a leerla y lo que me habla la palabra lo pongo en práctica, entonces el Dios de paz estará en vosotros. Claro, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, miren, lo que ustedes han recibido, lo que han aprendido de mí, lo que han recibido. O sea que al decir el apóstol lo que han aprendido es porque lo vieron a él hacerlo. Es que es bien fácil mandar. Bueno, y yo siempre digo, hasta mandar cuesta, porque ¿dónde está lo difícil de mandar? Que el que manda no quiere hacer nada. No, si el que manda, qué feo se escucha esa palabra, ¿verdad? Pero el que manda no tiene que ser el primero en dar el ejemplo. Por eso es de que los privilegios de autoridad no todos lo soportan. ¿Por qué? Porque cuando se da un privilegio de autoridad, cuando el Señor nos da un privilegio de autoridad, lo primero que va a hacer es probarnos, a ver cómo somos. Si solo decimos o si hacemos. El Señor Jesús dice que Él hacía y enseñaba, o sea que Él primero hacía, Él lo veía, Él era el ejemplo y después enseñaba. Entonces así tenemos que ser nosotros. Entonces el apóstol Pablo, lo que han aprendido de mí y lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto. Y dice, esto practicar. Aquí la palabra entonces es práctica. La práctica. La práctica. No se nos debe quedar solo aquí en la cabeza, porque si se nos queda aquí en la cabeza, perdemos. Pero si entra y desciende a nuestro corazón, entonces lo vamos a poner en práctica. Todo lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¡Ay! Hermano, entonces en realidad dice que el Dios de paz estará con vosotros. Aquí esto me llama a que es una permanencia, es algo que el Señor va a estar con nosotros todos los días. Sí, pastor, pero la Biblia dice que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Claro, es una promesa del Señor. Pero imagínate, si procuramos mantener la paz, qué hermoso va a ser. O sea que de nosotros depende el poder mantener este tipo de paz en nuestra vida constantemente, todos los días. A este punto hemos hablado entonces acerca del origen de la paz, que debemos de buscarla con todos, que debemos de mantener ese vínculo, ¿verdad? Debemos de esforzarnos, de hacer hasta lo imposible por mantener ese vínculo de la paz. Que debemos, ¿cómo se manifiesta la paz? Teniendo buenas relaciones, es decir, mi actitud tiene mucho que ver. Puede ser de que tal vez en tu trabajo tuviste problemas,
Y cuando llegues a la casa, nadie te puede hablar porque empiezas a gruñir ¡ja! Y los quieres morder a todos. No. Si tuviste problemas en tu trabajo, deséchalo desde el trabajo y entra en paz en tu casa y ministra paz. O quizás tuviste problemas en tu casa y a la iglesia vas enojado, bravo, no, te saludan y ni saludas. No, cualquier cosa que nosotros nos quiera afectar nuestra paz. Porque mire, debemos ser sinceros, si nos está afectando la paz, tenemos que buscar a aquel que nos puede dar la paz, que se llama Jesús. Pero cuando nosotros, en algún proceso, el enemigo quiere estorbarnos o que perdamos la paz, debemos de correr al altar y decirle, Señor, te entrego esta carga, esta dificultad. ¿Para qué? Para que a donde quiera que vayamos, no vayamos sin paz. Qué difícil es. Tal vez uno quiere saludar a alguien, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Y de repente lo único que encuentra es alguien sin paz. Eso entristece el corazón. Pero para eso hay una solución. ¿Cómo? Ya lo dije, teniendo buenas relaciones, cultivando una buena amistad, siendo sin agresión, es decir, dejándose edificar por la palabra, por los ministros, por el Espíritu Santo, y siendo diligentes. Esto nos habla de la práctica. Practiquemos la palabra de Dios. Yo quiero dejar acá por razón de el tiempo, ¿verdad? No quiero ser muy gravoso, pero en este tema de pizarrón vimos esa. Después, en el siguiente tema de pizarrón, vamos a ver cómo llega la paz y las conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones de realmente cómo es una vida victoriosa teniendo paz. Claro, yo sé que tú ahí en tu casita puedes decirme, sí, pastor, yo tengo paz. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que mantienes la paz. Pero también debes cultivarla y también debes promover la paz. Es decir, los que te rodean también tienen que percibir, sentir, ver la paz que tú tienes y que tú puedas ser portador y bendecir a los demás con paz. Entonces, yo te bendigo en el nombre de Jesús y quisiera hacer una oración para despedirnos, porque yo creo que es importante en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, pero ahora más que nunca, mantener la paz. Señor Jesús, te suplico en esta hora, Señor, que veas a tu pueblo, Señor, a los hermanos ahí en sus casitas, Señor, cada uno. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea ese vínculo perfecto de paz en sus casas, en sus matrimonios, en sus hijos, Señor. Por favor, si el enemigo ha querido estorbar la paz de cualquier forma, sea laboral, sea familiar, sea, Señor, en su mente, sea en su alma, en sus sentimientos, yo te pido, por favor, que de parte tuya el Espíritu Santo llegue hasta donde ellos están, Señor, y que ahí puedan ser bendecidos con paz, Señor. Esa paz que tú nos has dado, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, esa paz que perdura, esa paz genuina, yo te pido que esté en cada uno de ellos, que tú ya les has dado, Señor, que brote una vez más, Señor, y que disipe cualquier problema, cualquier circunstancia a su alrededor, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y tal vez tú, amigo, que nos estás viendo y que tú todavía no tienes esa paz verdadera, esa paz genuina, esa paz que perdura, porque tal vez no has confesado al Hijo de Dios como tu Salvador. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro
que vas a empezar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz que realmente es perdurable en tu corazón. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por el momento, como te das cuenta, estamos teniendo nuestro punto de contacto en nuestras redes sociales, y te quiero dejar aquí en este lado de la pantalla nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y que puedas conectarte y que puedas ser parte de esta familia virtual también del Aposento Alto, para que podamos ser edificados juntamente todos, ¿verdad? Y que podamos recibir esa bendición. También quiero, antes de despedirme, quiero recordarte que el día de mañana empieza la 6ª temporada del retiro virtual en Guatemala, y pues es una bendición para todos nosotros. Así es de que yo te invito que desde las 8 de la mañana hasta a las 8 de la noche, ¿verdad? Que está la transmisión. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Así es de que yo te invito para que te conectes miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana en adelante. Nosotros vamos a estar enlazados, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo todas las prédicas del Retiro Virtual 2020 allá en Guatemala. Y también comparto la buena noticia que el Señor nos dio el honroso privilegio de poder compartir la palabra el día jueves, ¿verdad? Es a las 5:23 hora de acá de Evanston, hora de acá de Chicago, hora del centro, 4:23 allá en Guatemala. Así es de que sintoniza también, ¿verdad? Comparte, va a ser una bendición. Yo estoy contento y bendecido, y esta bendición que es para mí también es para todo el Aposento Alto. Así es de que te bendigo a ti, tu casa, tu familia, que la sangre de Cristo esté sobre ti, cubriéndote, y que el bien y la misericordia te persigan y te alcancen donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.